Hoy el primer satisfecho soy yo porque estaba bastante disgustado, no podía estar aquí a primera hora o mejor a ninguna. Separa un poco el micrófono. Pero se me han arreglado las cosas y aquí estoy a dar la lata como siempre que puedo. Y debe ser un placer dar la lata porque yo vengo encantado. Lo primero porque creo contar con la amistad de la mayoría, no sé si de todos, porque claro, sería mucho presumir que soy amigo de todos. Para mí, sí, todos amigos. Ahora, la viceversa, pues no lo sé. Espero que la mayoría también. Bien, Soledad, sabes que cuando no puedo venir aquí, yo me tiro muchos días con un disgusto tremendo. Porque me tienes cautivo. Es una cosa que haces las cosas tan bien que normalmente el que es amante de las cosas bien hechas, pues le gusta estar a tu lado. Y es cierto, porque es que ya no es que sean los martes de la poesía, que cualquier evento en el que ella interviene hay un éxito de público tremendo, una calidad de programación bárbara. En fin, que eres un modelo a seguir. Eres un modelo a seguir. Lo que pasa es que, claro, hay que valer. Porque dicen que querer es poder, pero no siempre es cierto, haciendo un esfuerzo muy grande, se pueden hacer cosas, pero hay que tener cualidades innatas y no llegamos a donde podemos llegar y nada más. Bien, como quien tiene que hablar es Soledad, y luego todos los invitados de Soledad, pues yo no voy a dilatarme mucho, simplemente decir que estoy muy contento porque he podido llegar no demasiado tarde, solo nos hemos retrasado 20 minutos, y entonces creo que debo de facilitar el micrófono a ella, a Soledad, para que esto comience. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Andrés, por estar aquí y por haber venido antes de lo que pensábamos, porque que nos faltes es para todos, es para mí, pues contar con tu ausencia, bueno, es no escuchar esas palabras siempre afectuosas y armoniosas que me diriges, pero ya el público también quiere verte aquí, quiere escuchar tu poema, porque eres uno más de nosotros. Y oír esas palabras del presidente adjunto del Centro Asturiano es un lujo. Bien, pues buenas tardes, queridos amigos. Un placer encontrar a tantos amigos, poetas, cantantes y público que viene solamente para escuchar en este salón Príncipe de Asturias. Bienvenidos a todos, a los que venís siempre y a los que vienen por primera vez. Y a los que han venido hace mucho tiempo y vuelven hoy, como me ocurre con nuestro queridísimo amigo Pedro Trillo Figueroa y Martínez Conde, que lo tenemos aquí y luego va a salir y le vamos a escuchar algún poema. Pues este cuarto martes del mes de febrero, martes de la poesía, vamos a comenzarlo y vamos a comenzar escuchando música, canción y con música, acompañada por su música. Rosy Naranjo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Soledad, por la invitación. Bienvenidos a todos y de nuevo feliz tarde para todos. Que le ponga un crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reina y a la cruz, y que vistan de producto las mocitas por la muerte de un torero, caballero y andaluz, de luto
que le pongan lazo negro en la miralda a la Torre de la Vela y a la Alhambra de Granada. Y también a la bandera roja y gualda, un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bandoleros en los picachos más altos de la sien, recuerdo de esa. Que llore Madrid entero, la mamá y los chisperos, los reyes y las princesas. Apone de grana y oro, alegre como una rosa, que te abría ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de tu vergüenza colera, que tu cuerpo se perdía, lo mismo que una bandera, como reliquia el tesoro. Te llevo en el alma mía, Apone de grana y oro. Gracias, muchas gracias. Pues, bueno, como todos sabéis, por la tarjeta hoy tenemos como invitado a nuestro querido comandante de la Guardia Civil, Antonio Villar, que nos trae un libro precioso, vivido además, situaciones que él ha vivido que después comentaremos. Vicente Alcaraz, ¿tenemos una silla para ti? Vale, muchas gracias. ¿Sí o no? Ah, sí, sí. ¿Qué tal? Muy bien. Con acompañamiento musical que siempre adorna más. Bueno, Vicente Alcaraz, que viene de Alicante y ha sido imposible llegar antes, que va a hablar, a disertar un poquito, no muy largo, sobre el libro, porque Vicente coge un micrófono y hay que decir, es imposible, no hay tiempo, tanto para todo lo que puede conferenciar. Pues vamos a seguir, ¿por dónde? Ah, sí. Vamos a seguir, seguimos por aquí. A ver, pues, la señora que está ahí, solita en esa fila, ¿nos va a decir algo? ¿Usted? ¿Yo? Sí, no nos va a decir nada. Paloma, vamos a escucharte. Sí, te toca leer, que no sea muy largo, ¿eh? También pido pues una cierta brevedad para todos los poemas, porque hay muchos poetas en la sala. Buenas tardes a todos, encantada de estar hoy con todos vosotros. Voy a leer un poema triste, melancólico, que se llama Llora la noche. La noche levanta su gran velo negro, brilla la luna de plata, las estrellas resplandecen, pero el valle llora. El agua de sus lagunas se enfría y se torna triste. Reina el olvido en el valle, lo rodean montañas fantásticas que tejen sus cestas con nostalgia y se bañan en aguas doloridas de los ríos que fluyen entre sus praderas. ¿Qué haré yo sobre estos valles, cogiendo ramas y flores, dejando las huellas de las suelas de mis zapatos, con mi corazón oprimido y mi alma llena de noche que vierte lágrimas de soledad? ¿Qué haré yo si tus ojos ya no me
miran, si mis oídos no oyen tu voz, si no observo tu rostro. La tumba de la noche azota las ramas de los árboles, cuyas hojas lloran su desconsuelo. Doctora, ¿en qué eres? Yo soy médico interpretora. Estoy colegiada como médico en el colegio de médicos y como deportista en el colegio de médicos. Muy bien, pues un aplauso para ti. Seguimos. Muchas gracias. De nada. ¿Carlos? ¿Sí? ¿Carlos 2? Vamos a escucharte, Rafael, después tú. Buenas tardes. Bueno, como estamos en carnaval, pues he elegido este poema que no sé si lo he leído el año pasado, pero Bueno, del año pasado ya. ya se ha olvidado. Aquel carnaval del colegio. Cuando en febrero el carnaval llegaba a nuestro colegio, íbamos todos los hermanos disfrazados. Alfonso de payaso, yo de vaquero, Mauricio no lo sé, no me acuerdo, y Juan Eugenio de nada, era muy pequeño. Al llegar, mirábamos el patio de color, de alegría, de movimiento lleno, y miles de serpentinas y de confetis en el suelo, y todos con nuestros disfraces y nuestras máscaras, brezados por las risas, el frío y el viento. Han pasado muchos años de aquel carnaval que todos los años llegaba a nuestro colegio, y hemos pasado al carnaval de la vida, donde todos tenemos nuestro puesto asignado, nuestro disfraz dispuesto. Uno está muy arriba, los otros mucho menos, pero cuando cerramos los ojos todavía podemos viajar por el tiempo, hacia las risas aquellas del carnaval del colegio en el recuerdo, donde todo era alegre, donde todo era bello. Rafael, vamos a escucharte. Maripaz, después tú. Y después José Manuel. Bueno, muy buenas tardes. Este poema lo escribí a la madre de mis hijos cuando todavía no lo era, en las vacaciones de agosto. Se titula Después de ayer y dice: querer en la distancia donde el deseo se hace fuerte, el cabo Finisterre sin ti se parece al fin del mundo. Estoy a las fronteras del planeta, donde la tierra se desangra, y yo sigo tan presente como la estrella que tú miras ahora. Cuanto más te echo de menos, más llego a quererte. Galicia es un paraíso alfombrado de esperanza bajo el cielo del olvido, donde si no te veo, desespero. Si no despierto contigo, no amanece. Mi corazón, a cada cual de sus latidos, naufraga en la costa de la muerte. Su silencio está lleno de un humo de ensueño que se desvanece. Las curvas de esas nubes misteriosas que exhala mi boca se parecen a ti. Y vuelvo a pegarle otra calada al cigarrillo para que no desaparezcas. Cada beso que me diste, ahora es un suspiro por ti en las sombras de la noche. No quiero dormirme porque no quiero perderte en el mañana. Y solo llevo un día sin tu abrazo, sin tu beso, sin tu risa, sin tu sexo. Querer la distancia donde el deseo se hace fuerte es la única esperanza que yo quiero que te llegue al alma desde aquí, desde un lugar del paraíso donde no puedo tocarte. Y sé que no es lo mismo. El destino hay que escribirlo para que no derive en los mares de la suerte. Me quedan 2 minutos para dormirme en sueño eterno y no quiero despedirme. Ningún sueño bonito contigo se iguala a tu presencia verdadera en el presente y no quiero cerrar los ojos todavía por si después desapareces para siempre. Te quiero más allá de las estrellas, mi amor al infinito. Te quiero como un vicio, te quiero ver de cerca en mi primera noche sin ti, después de ayer contigo.
Maripaz Hernández. Buenas tardes a todos. Es una alegría volver a estar aquí, en el Centro Asturiano, donde siempre que vengo tengo alguna sorpresa bonita y encuentro a alguien conocido lleno de afecto. Voy a leeros un poema del último poemario que he publicado, Amanecer de Ocasos. Su título, Idus de marzo, ya que va a llegar dentro de poquito. Idus de marzo, Martius, mes consagrado al dios Marte. Entre peñas discurren rumorosos aquellos frescos cauces de las cumbres, repletos de una prístina pureza, reflejando en sus aguas el azul. Briznas que viajan a lomos del viento se difuminan libres por el valle y del sueño se van desperezando las semillas de nuevas esperanzas. Por el espacio los trinos se expanden entre la algarabía y ese alborozo, que raudos entre el follaje se escapan, mezclándose en su vuelo con las nubes. El nenúfar aflora sobre el agua desde el silencio profundo del fondo y abriendo sus colores con el alba, deja vestido de luz el estanque. Danza entre los cerezos de la geisa al acercarse los idus de marzo y al compás de armonía silenciosa se manifiesta el blanco en su ramaje. Gracias. José María García. No. Ay, perdón, no, José María Rodríguez. Diego García, el periodista. Bueno, como luego no lo voy a poder hacer, Antonio, quiero felicitarte por tu libro. Las circunstancias de que yo vivo muy lejos y dependo del transporte público me obligan probablemente a no verte, pero en fin, te quiero felicitar, me parecéis muy valientes cuando sois capaces de publicar un libro. Yo no sé, andaré por los 1000 y pico poemas los que tenga escritos, pero soy absolutamente incapaz. Es que ni me lo imagino siquiera cómo se puede ser tan valiente para publicar un libro. Yo lo dejaré manuscrito a mi nieta mayor, que haga lo que le parezca, pero me parece admirable. De todas las formas, como hoy tenemos con nosotros al vicepresidente que el mes pasado... Presidente adjunto. O presidente adjunto, más todavía. Pero quitemos el cargo. Excelentísimo señor. Yo le quiero dedicar el poema. El mes pasado no pudiste estar con nosotros, pues en homenaje y en agradecimiento a que estés aquí al Centro Asturiano, te dedico el poema que voy a recitar. Se titula El niño pintor. Un niño pinta en el aire sus sueños, y son sus sueños blancos como flor de almendro, como pétalos abiertos. Qué contento que va el niño tan feliz con su cuaderno, pintando naipes hilados en las láminas del viento. Pinta nubes en el cielo, en la tierra pinta besos, y en el aire denso y húmedo pinta sueños, solo sueños. Va camino de la escuela entre higueras y cerezos, entre amapolas y malvas, monte abajo, entre majuelos, y escucha de los pastores sus cánticos y requiebros, el silencio de las cumbres, el trinar de los jilgueros. Y pinta el niño sus sueños blancos, y pinta cielos con ángeles, y en la tierra pinta nardos de misterio. Con acentos de guitarra, ay, del valle del silencio, le llega un suspiro hondo que viene del cementerio. ¿Quién tuviera, piensa el niño, un pincel suave de heno para pintar un suspiro, un sollozo y un recuerdo? Cerca ya de su destino, el tintirintín del viento le despierta, va corriendo en busca de su maestro. Maestro, señor maestro, qué feliz vengo. Y el niño pinta en las nubes el boceto de sus sueños. El profesor, sorprendido,
contempla extasiado el lienzo, luego musita, Dios mío, la tabla de mis recuerdos. Y mira al niño, le mira y ve en sus ojos el fuego y en las pupilas ardiendo su sueño y el sueño eterno de los hombres y el silencio, ese silencio que arde y el silencio es incienso de ceniza y en la ceniza el misterio. Niño, que pintas con pétalos, con blancas flores de almendro, pinta al aire mi silencio y en el silencio el misterio, y en el misterio, mi niño, píntame sobre las crines del viento. María Jesús Salinas. Vamos a escucharte. Después, Juan Martínez. Buenas tardes. Como tú, de León Felipe. Estaba haciendo un caramelo. Así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera, como tú que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Muy bien. Isabel Morión. Ayer hubo un homenaje a Don Felipe en el Ateneo, ayer hubo un homenaje. Ayer sí. Vamos a escuchar a Isabel Morión y mientras llegas, Isabel, voy a leer tu invitación. Tertulias culturales veterinarias, Consejo General de Colegios Veterinarios. La Junta Directiva tiene el honor de invitarle a la sesión que se celebrará el próximo 5 de marzo, jueves, a las 18 horas, en los locales del Consejo General de Colegios Veterinarios, calle Villanueva 11, quinta planta. La sesión estará a cargo de doña Isabel Morión López y don José Rey Suárez, que desarrollarán un recital de poesía bajo el lema «Dos formas diferentes de sentir la poesía, dos voces y dos estilos». Quedaremos muy agradecidos por su presencia en dicho acto. Pues ya está. Todo, lo has dicho muy bien. Aquí hay invitaciones para quien quiera cogerlas. Están todos invitados, el que pueda ir, es el día 5 a las 6 de la tarde y es en un centro muy bonito, yo llevo 20 años, es como mi casa. Es una vez al mes hacen temas culturales y José Rey, que todos le conocen, pues lleva un tiempo invitándome a hacer algo a la Limón con él, como somos totalmente diferentes. Y bueno, creo que va a ser bonito, creo que va a ser, lo estamos cuidando mucho el recital, lo estamos mimando y creo que va a ser un recital entretenido, por lo menos, con diversidad de temas, ¿no? Bueno, yo quería hoy leer un poema de Miguel Hernández, un poema mío, porque se ha puesto de moda, aunque Miguel Hernández está de moda siempre, pero supongo que saben que están borrando. Sí, últimamente está o pretenden borrar, bueno, es una tarea imposible borrar a Miguel Hernández, pues es imposible, pero es como alucinante pensar que lo pretendan, vamos, simplemente eso ya me parece algo tremendo. Entonces, bueno, no vamos a meternos más en el tema porque estaríamos aquí, yo estaría hablando de este tema toda la tarde. Exactamente. Entonces, este poema que le tengo hecho desde el año 2014, porque todos saben lo que a mí me entusiasma a Hernández y las conferencias que he dado de él, es un personaje muy atractivo para mí.
El poema se llama Su corazón, un pez maravilloso. Pero hay una frase de Vicente Alessandri que mira por dónde está de moda. No le toquéis, no podríais, dice Vicente Alessandri. Y es verdad, no hay forma de tocar a un genio de la pluma como era Miguel Hernández. El poema dice: vuelvo a revisar su vida. Leo las cartas amadas de Leningrado, el país. Con fruición miro las fotos que Josefina legó guerreando con la pluma y la palabra. A todas las pesadumbres su sonrisa quita hierro, defensor de toda la alegría. Ni 100 años ni 500 podrán borrar tus principios, tu cordura, tu talento, la limpidez de tu alma, el estilo irrepetible de tu genio con la pluma. Esa hondura que nos duele penetrando en las entrañas. Si no te hubieran matado, seguro que ocuparías una silla de académico como Güero deseaba. Tu corazón era un pez maravilloso. Una mañana de marzo se quedó quieto, dolorosamente quieto. Como ligero favonio, tu respirar fatigoso, torturante, premortal, se paró. Y los relojes de España pararon su caminar. Te quedaste solo, solo, con toda la soledad. Pedro Trillo, vamos a escucharte. Pedro Trillo Figueroa, es familiar de alguien conocidísimo en España. Bueno, familiar, hermano. Bueno, voy a recitar, para que todos se queden en la familia, un poema de un... A ver, nos sentamos. Voy a recitar un poema de un antepasado del siglo de oro español, don Francisco de Trillo y Figueroa. Fortuna, cuya impía providencia condena al pobre a eterno sufrimiento, si no hay bien en sus males, ¿con qué intento? En su daño es piadosa tu inclemencia. Si entiendes que es hacerte resistencia, tener paciencia en el mayor tormento, fallezca en él, sepúltese su aliento, que la muerte en el pobre es conveniencia. La muerte ignora que en el pobre hay vida. Respondes, oh cruel más que la muerte, pues ni vive reducida a entrambos riesgos de tal suerte, que la muerte se excusa con la vida y la vida se excusa con la muerte. Pedro hoy ha querido recitar, pero también canta con su guitarra y tiene un grupo musical. Y bueno, pues hoy aquí ha venido a vernos. A ver si sigues viniendo otros cuartos martes de mes. Bien, pues seguimos. Juan Martínez. Vamos a ver qué nos dices. Sí. Bueno, lleva mi apellido y es mi hermano, que ha venido de Cartagena y viene solo porque... Y he venido por casualidad, porque me resultaba difícil venir. Por cosas que me han ocurrido. Les voy a recitar una poesía que se llama Una paloma en mi ventana. Una paloma blanca en mi ventana se paró, aprovechando ese descanso perdido del ave cansada que con el ramo de olivo en el pico soportando me miraba con temor. Le ofrecí comida, le ofrecí amor. Y mientras ella se alimentaba le pregunté con fervor: dime, paloma blanca, ¿por qué eres imagen de la paz y el amor? Y ella alzó de comer, me miró y me contestó con la forma en que las palomas tienen para hablar en su floreo natal. Amigo preguntón, te voy a contestar de una manera real, y tú lo comprenderás siempre que no seas el clásico zumbón
que a una paloma quiere engañar. El color de nuestra pluma es de limpieza total. La blancura es el resplandor de la verdad. Y cuando volamos con la rama de olivo en el pico, esa esencia llevamos que al humano alimenta, suaviza la batalla y hace que en la vida resbale el inicio de contiendas. En nuestro volar dibujamos el perdón y tratamos de distraer al humano que piensa en esa otra realidad que es la guerra total. Y semejante atrocidad con nuestro vuelo no comulga. ¿Y por qué no triunfáis en vuestros deseos y por fin la paz lográis? Inocente Señor, traductor de las palomas, que en su pico lleva la rama de olivo, enseña de amor vivo. El humano nos engaña, y cuando quiere conquistar, nos enjaula y encarcela, y después, para hipnotizar, abre las puertas de la prisión y nos deja volar, hasta que piensan que cansados estamos y debemos volver a ser prisioneros del tiempo del terror. Y me dejó la rama de olivo que con cariño cogí mientras en su zureo decía: amigo, te la regalo, trata de hacerla vivir. Los problemas que ha tenido han sido gravísimos, porque el día 28 se cumplirán 2 meses de la muerte de su esposa, mi cuñada, que murió el 28 de diciembre. Por eso está aquí para renovarse un poco. Le damos otro aplauso. Seguimos, a ver por dónde vamos, José María García. Este sí es José María García. Más alto. Después Carmen, y después Pilar. Y después Isaac, que estás al lado. Buenas tardes. Realidad. Lo que pensabas hacer, si no pudiste lograrlo, ya no podrás soportarlo porque ahora no puede ser. El tiempo se te ha pasado y casi sin darte cuenta te has llegado a los 70 con un ambiente añorado. Olvídate del pasado y piensa solo en presente. Observa que es diferente lo que te cambia el estado. Por mucho que pretendamos cuando los años se han ido, no es factible ser ungido para hacer lo que queramos. Son pensamientos que vienen y pensamientos que van. Se piensa con mucho afán y pensando se entretienen. Que los años que se tienen no pueden volver atrás. Piensa en futuro y verás que el tiempo se hace más largo, pero es muy grato pasarlo porque es ver la verdad, perdonar. Aguanta, sin más ni más, hasta que Dios diga cuándo. Carmen Timón. Vamos a escuchar. Después Pilar e Isaac. Mariposa blanca, mariposa que en mi entorno vuelas tan blanca, tan bella, intrigada contemplo el ir y venir misterioso de tu vuelo. Vas, vienes, te alejas, vuelves, te me acercas, y en mi entorno comienzas el ritual de un aleteo que concluyes posándote de mí tan cerca. ¿Qué misterio escondido llevamos tú y yo dentro?
que tan cerca de mí te posas y te quedas tan quieta. Y tengo la convicción que me estás ofreciendo tus alas para llevar a los seres que quiero mis mensajes de amor por el viento. Tómalos, te los dejo, y emprende rauda tu vuelo, mi mariposa blanca, llevando mis mensajes de amor y mis sueños sobre tus alas. Lleva siempre tu vuelo alegre por altas montañas, valles floridos y prados verdes, y posa tu vuelo solo en el fruto del árbol o en la rosa, no en la rama del espino, que no quiero ver la seda de tus alas rotas, que no te dañe el espino, que quiero seguir soñando que voy volando contigo. Vuela en mi entorno una y otra vez, batiendo el abanico de tus alas, mi mariposa blanca, que tu ausencia me daría tristeza y rompería el misterio que me evoca tu presencia. Y si un día vuelves por las altas montañas, los prados, los valles y los huertos que las dos conocemos, y no me encuentras, no sientas pena. No me busques en la alegría de los valles ni en la pena de los lirios. Me enseñaste a volar y me marché para siempre por espacios infinitos. Pilar Pizarroso. Vamos a ver qué nos dice. ¿Alguna cosilla? ¿De las gafas profesionales? No veo. Motivo de esperanza. Ah, bueno, para lo que hay que ver. Motivo de esperanza. No dejes parado en ¿qué importa si fue o no fue? Destierra del pensamiento los afanes que en tu mente recaban esos ensueños. Si te atrapan en sus redes, te robarán el sosiego, impedirán que descubras que todo puedes vencer. Es un eslabón más de un incansable cortejo del proceloso camino que por suerte vas siguiendo. Es una puerta que cierras para salir al encuentro de quien puede presagiar todo ese caudal inmenso como perfume de esperanzas que firme de algo en tu pecho. En ese fondo sin fondo, ahuyentando el desaliento, que quede en paz el olvido deslizante por el tiempo. Y como pícara anuncio con ambiente laminero, a una puerta que se cierra con cosas que ya se está viendo. Isaac. Buenas tardes. Como estamos en carnaval, yo os voy a leer Carnaval. Antes que llegue el periodo que aplica al cristiano modo la dureza cuaresmal, viene de fiestas cargado, en alborotado estado, el popular carnaval. El ayuno y la abstinencia nos da de la tarde ausencia y beber en contención durante 40 días en recuerdo de agonías de Cristo por su pasión. Para afrontar este tiempo, antes entretenimiento al cuerpo demos puntual, disfrutando en la manera como cada uno quiera del jocoso carnaval. Con los disfraces, las gentes se manifiestan ardientes, fogosas de plenitud, y con traje de colores, en carrozas de primores, las calles llenan de luz. Y con rumbosas charangas, y con ripios y bullangas, nos hace resucitar al regocijo, con brío, para que nuestro vacío llene el alegre danzar.
las diversiones fervientes, vengan a inflamar las mentes de ideas que hagan sentir el ambiente perdurable, colmándonos de laudable alegría por vivir. Las comidas abundantes, bebidas exuberantes dan a la vida color, gozando en bailes amenos por todas las partes llenos del apasionado amor. Qué grandiosa maravilla ante nuestros ojos brilla esta fiesta colosal. Disfrutemos la alegría en medio de gritería que nos trae el carnaval. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Andrés Menéndez. Bueno, Isabel, por las redes me he enterado de ese evento que nos has anunciado, que hay por aquí, y desde luego tengo pensado asistir si las obligaciones de esta casa me lo permiten. Yo, como me pagan aquí, pues tengo que cumplir con las obligaciones de la casa, si es que las hay, que todavía no sé. Pienso asistir si no me lo permiten. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría nos das! Y yo hoy voy porque yo tenía una cosa hecha para carnaval. Y al cogerlo, pues he sufrido una equivocación y me traigo otro. Así es que, por accidente, leeré este. Así que hoy voy a sentirme internauta y voy a hablar de mi hogar en el universo. Me asusta el confuso bosque estelar y tenebroso, que no es bosque vegetal, es un aluvión fastuoso de galaxias con estrellas, supernovas, nebulosas, energía y materia oscura de virtudes misteriosas. Su grandeza infunde miedo, el entorno causa espanto, la angustia me despierta de violento sobresalto. Fue una pesadilla, todo un pavoroso sueño. Intentaré serenarme y ser de mi control dueño. Confuso y desorientado oteo en el universo, buscando constelaciones que centren mi ser disperso. Albricias. Veo las osas, la mayor y la menor, esta y su estrella polar que el norte indica con rigor. Al fin soy en mi galaxia vía láctea, es fortuna, donde el sol luce de día y de noche sale la luna. En mi hogar del universo, con los pies sobre la tierra, la espiral vía láctea, con el horizonte inmenso, que siguiendo mito griego de la diosa Hera durmiente, mama el príncipe Hércules, al que despierta huyente y de sus senos despeche, derramando al universo su lácteo jugo y pintar blanco camino de leche. Respuesto de la angustia del convulso subconsciente, orientado caminaré la senda de mi presente, mutando los malos sueños por devenir sosegado, y para ver a quien quiero, a quien palpita a mi lado, me yergo sobre el tálamo, apoyado en mi desvelo, pues admirarla cautivo es cual contemplar el cielo. Ahora llamamos a Juan Francisco Villarejo, Manuel González, después tú. Si quieres, te vienes aquí que tenemos un asiento y así avanzamos en el tiempo también. Buenas tardes. Yo voy a ver si preciso del micro con la voz. Voy a decir el playero, se lo digo a todas las cazadoras, cazadores y especialmente a un cazador que se llama Andrés Quintana Ibarra, amigo mío desde siempre, que está ahí sentado.
para todos ustedes. Y para ti, Andrés. Y tu mujer. Muy bien. El playero. Que le venda mi playero. Vale más que todo el parné de este mundo pajolero. Para que lo diera a meter. Para yo venderlo estuviera con hambre de 100 leones. O revuelta a la mollera de malignas intenciones. O con los pies en la fosa. Y aún así, no lo vendiera. Mire usted lo que es la cosa. Su gusto. Mi gusto es. Yo suelo ser un poco caprichosillo como usted. Cuando la hambre nos aprieta, le sirvo y vamos los dos, sin canana ni escopeta, a la aventura de Dios, camino de los palmares, en busca de los armados, para espantar los pesares, que son pobres espantados, que el pobre tiene a millares. Ay, si usted los viera correr la fiebre, se embelesaba de gusto, abrazándolo después. Primero la deja ahí tranquila y confiada. Y que debe presumir con chunga gazapeada. Luego rompe la carrera con empujes tajuncales, que a la liebre más ligera, que envidia los vendavales, de un soplo se la encollera. Y van con ella jugando en un alegre floreo. Aquí la empuja ladrando, allí la alegre saltando. Se recrea y me recreo hasta que por fin remata, tirándola de un volteo. Y por ahí la mata. Y yo que salía broncado, con hambre de la mañana, al volver llego cargado, cantiñeando otro diente. Con una semana y alegría pa' mi gente. Es mucho gato mi cargo. Es la flor de la canela. Por el barco lo que barco y se llena mi cazuela. Ya repare su merced. Si es fino o no de sentir. Una vez que estuve yo casi parmando por no sé qué, que se me vino liando sin saber ya algo muy grave sería que el médico no lo sabía. Y no lo supo después. El caso es que yo estaba, que si quiero, si no quiero, largarme para el pudriero, que casi no las contaba, coger. De noche y de día pegaba a mi cabecera. Y cuando se barruntaba, que más grave me ponía, aullaba y por lo bajo gruñía y las manos me lamía. Y le juro que me parecía que lloraba. Mi playero, ven para acá. Ay, compañero de mi vida, la ansiedad, bonito, Lucero, él sabe que yo lo quiero con cariño de verdad, y ahora se ha morisqueado de una recarga verdina, prenda fina, y me lo tiene chalado. Y como soy agradecido, y sé lo que es el amor en su primer boletillo, yo también me voy con él, no sea cosa que la moza me lo meta en algún lío. Mi playero, el primero donde quiera, que haya un perro de madera. Vámonos, playero, despacito, sin saltar y sin locura. Ay, playero, ay, la perilla sandunguera la meto con calentura. Vámonos despacito, playero, despacito, así, más despacio, con finura y con salero. Bueno, su servidor, caballero. Bueno, amigos, buenas tardes. A ver qué es lo que os digo hoy. A ver lo que les digo hoy. Estos días se cumplen 186 años que murió Gustavo Adolfo Bécquer. Quiero hacerle un homenaje.
En mi juventud recité mucho sus rimas. Hoy la tierra y el cielo me sonríen. No, eso no lo voy a recitar. Un poema de él, titulado Su mano entre mis manos. Su mano entre mis manos. Sus ojos en mis ojos. La amorosa cabeza apoyada en mi hombro. Dios sabe cuántas veces, con paso perezoso, hemos vagado juntos bajo los altos olmos que de su casa prestan misterio y sombra al pórtico. Y ayer, un año apenas, pasado como un soplo, con qué exquisita gracia, con qué admirable aplomo, nos dijo al presentarnos un amigo aficioso. Sí, creo que lo he visto a usted en alguna parte. Ay, vos que sois de los salones, compadres de buen tono, qué manjar habéis perdido, qué manjar tan sabroso para ser devorados otro en un corro, detrás de un abanico de plumas y de oro. Honesta y casta luna, copudos y altos olmos, paredes de su casa, umbrales de su pórtico. Callad, callad, y que el secreto no salga de vosotros. Callad, callad, que por mi parte lo he olvidado todo. Seguimos a ver, Celucci Zambrano. Celucci. Celucci Zambrano, vamos a escucharla y después a Pastor Fleitas. Bueno, buenas tardes a todos. No necesito. Buenas tardes. Ando con un ojo mal, pero os veo, os veo. Y mi voz creo que va a llegar también. De Diego Zambrano, Zambra. Noche de luna en la Alhambra. Fuentes que en silencio lloran. Eso, Señor, es una zambra. Sangre de gitana y mora que corre por nuestras venas, hecha ya sangre española. La zambra es un lamento lleno de angustia y pasión que cruje con toda la fuerza que es capaz un corazón. Se baila con el coraje del fuego que dentro estalla. Bordan los pies un encaje de púberes y la malla. Se enredan en los caireles, en los vuelos de las faldas, en las rosas, en los claveles, y va aprisionando el alma. Para tener el placer de sentirla y de gozarla, se tiene que ser mujer y haber nacido en España. ¡Bravo!
Seguimos. Después Isidro. Isidro Sierra. Después. Vamos, vamos. No perdamos tiempo, que ya tenemos que ir ligeritos. Mi nombre de pila es Pastor y no es por casualidad. Mi padre era de Icó de los Vinos, que es el pueblo por el que todo el mundo conocerá el famoso Drago de Icó, a los pies del Teide. Entonces mi padre nació en 98, o sea, el año de la pérdida del imperio, 1898. Sí, sí. Y bueno, a pesar de la desgracia, en Canarias proliferó el estilo pastoril del modernismo, ¿no? Entonces él conoció a su luego mujer, que se llamaba Pastora, que fue mi madre. Entonces por ahí viene el asunto. Y le hizo esta poesía pastoril, claro. Aquí es mejor que una pastora, ¿no? Venga, vamos a escuchar el poema. Sí. Es que tenemos poquito tiempo ya. Pastorcita del corpiño, abultado, retador, al que da núbil aliño entre rosas o entre armiño las manzanas del amor. A una vida misteriosa te parece renacer. No son una misma cosa crisálida o mariposa. Sí, ya te sientes mujer, ya no corres por el prado guiando el rebaño sola. Hoy pasaste por mi lado, roja como una amapola. La niña que sonreía cuando una frase galana, doncel tierno le decía, la he visto yo esta mañana llena de melancolía. Es que por sus venas siente la nueva sangre bullir y el corazón, dulcemente, con ansias de adolescente, oyó en el pecho latir. Pastorcita del corpiño, abultado, retador, parecen cosas de niño, pero te he puesto un cariño que he soñado ser pastor. Acogiéndome al derecho consuetudinario que he visto aquí, voy a decir el epitafio que se puso él sin darse cuenta de joven, y yo se lo he puesto en mármol en su tumba. Él era muy católico, en aquella época se acostumbraba, ¿no? Y hizo una poesía a la cruz. Decía, dame la gracia que de ti espero, eterno signo de redención. Sobre lo sacro de tu madero, dejar mi débil beso postrero purificado con la oración. Esa era la primera estrofa, y la última era, si de mis pasos tú eres el guía, y de mi tumba, santo vigía, eterno signo de redención, sobre lo sacro de tu madero, quede mi débil beso postrero, purificado con la oración. Eso está puesto en su tumba. Después, Mayla, vas a decir algo. ¿Quieres venir y anunciar la cena de mañana? Después de Isidro. Buenas tardes, amigos. Esta semana es la semana del carnaval, pero la semana pasada fue el día de los enamorados, con lo cual va por él. 5 años ha que amor reconocido, y tan feliz me encuentro enamorado, que el resto de mi vida del pasado ahora permanece en el olvido. 5 años hace y tan alegre han sido, que ahora soy feliz por duplicado,
pues vivo lo que con ella he soñado y sueño lo que con ella he vivido. La pienso y la veo en cada cosa y admiro su belleza con encono, y al mirarla la veo tan hermosa que al sueño de tenerla me abandono. Porque la sigo amando todavía y amarla para mí es lo primero. Necesito decirle que la quiero y que ella me lo diga cada día. Yo que tuve un amor de gran altura y he sufrido su mano desatenta, desconozco en el nuestro la estatura y el enorme deseo que me alienta. Tan sediento estoy de su ternura que me veo perdido en esta cuenta, incapaz, amarrado a su cintura, de medir tanto amor y que lo alienta. Porque en la vida no hay mejor regalo que el amor disfrutarlo con derroche. Si existiera de día un intervalo que su sonrisa pudiera olvidar, esperaría que llegue la noche para entre sombras poderla soñar. Teresa, cuando tú no estás conmigo, soñarte es el mayor de mis anhelos. Y cuando al fin, consciente, lo consigo, no existe nada igual bajo los cielos. De amor y de ilusión soy fruto tuyo y tengo en ti fundadas esperanzas. A tientas voy mi bien, mas no rehuyo la enorme luz con fuego que me lanzas. Despierto, vida mía, de soñarte y aún está conmigo tu fragancia. El tiempo detenido y a distancia, despierto o dormido por amarte, no hago otra cosa que pensarte por todos los rincones de mi estancia. Muchas gracias. Si quieres anunciar la cena de mañana, no te sientas mucho que no. Como para mí un honor, si me permite don Antonio, puedo leer de su libro, como hoy es su día y su presentación, pues hay en la página 75 de Tagore, dice: vi una florecilla entre los abrojos y grité, aún hay esperanza en el mundo. Entonces tiene un cortito que se titula Exordio. Aunque tengo el alma roto y me conmueve el dolor de tantas injusticias y desigualdad en la tierra, aunque de verdad me aterra ver tan grande sin razón, aún me dice el corazón que le queda la esperanza, que con aires de bonanza triunfe por fin el amor. También con permiso de don Antonio y de don Vicente, de todos os digo que, pues, como se ha convertido en miembro de honor de nuestra asociación y todo sin querer, la poesía ha entrado en el mundo nuestro de la Asociación de Amigos del Arte. Tenemos una cena mensual donde vamos siempre premiando personalidades de diferentes mundos, que pueden ser de la literatura, de la pintura, de la empresa, pero sin querer, pues parece que en esta cena de mañana tenemos un premio a varios poetas que pertenecen aquí, a esta santa casa, a la que yo he empezado a venir sin querer, en la que hemos empezado a tener amistad, y mañana tenemos una cena que es en la casa es el restaurante Bulería. Os doy explicaciones luego si queréis. Se premian a 4 o 5 poetas que están aquí siempre con vosotros. Tengo el honor de que ella va a estar presidiendo y entregando los premios, y mañana es la cena por la noche. Es una cena sencilla, humilde, que vale 17 euros, y vamos a premiar a varios poetas que seguro que son compañeros vuestros que habrán estado aquí con vosotros en otras ocasiones. Y nada más deciros que si os apetece venir, pues que luego lo hablamos ya cuando termine todo y cuando se presente el libro de don Antonio Villar. Gracias. ¿Qué hora es? Juan Jesús, los premiados para mañana son 5, pues uno de ellos es Félix Martín Franco, Primitivo Oliva, Juan Martínez y Manuel Camacho, y un empresario también, que no recuerdo su nombre.
pues todos los que queráis asistir podéis llamar al teléfono que Mayla puede daros para reservar. Juan Jesús. Sí, esta es una poesía que va sobre Cupido, San Valentín, el amor y espero que os guste. Se llama Viva el amor. No se oye. Ya llegó febrero y también San Valentín. Un montón de parejas que se quieren hasta el fin. A los que han empezado con sus corazones a mil. Y a los enamorados que estén muy felices. Y los que no, llamaremos a Cupido, que trabaje un poco, haga diana y nos endulce la vida. Así que no seas perezoso, tengo un plan maravilloso y no lo eches a perder. Busquemos y encontraremos siempre que pidamos consejo al cielo. Nunca olvidemos que más vale estar solo que mal acompañado. Santi de Vicente, vamos a oírte. Eugenio, vente para acá y vamos adelantando. Y Manuel Camacho después de Eugenio. Vente, aquí tienes un asiento. Buenas tardes a todas, que los caballeros no se menos que, pero yo me dirijo a todas las personas. Muy bien. Tengo un temario que se llama Luna, Lunera, Cascabelera, y asiduamente pues siempre meto un par de ellas. Aquí yo creo que nada más voy a meter una, que además he confeccionado esta misma tarde. Yo no he descubierto nada, pero si me ayudáis, yo os lo agradezco. Cuando yo digo luna, lunera, cascabelera, lógicamente. Acabo de escuchar en televisión que el coronavirus ya es pandemia. Mi querida luna, lunera, cascabelera. Sin importar ni el cómo ni el dónde, ya se están preocupando los economistas y politólogos cómo afectará y qué impacto tendrá el coronavirus en la economía. Mi querida luna, lunera, cascabelera. Y sinceramente me apena, pues son miles de personas afectadas o fallecidas. Mi querida luna, lunera, cascabelera. Confiemos que pronto los investigadores y laboratorios farmacéuticos den con la vacuna. Mi querida luna, lunera, cascabelera. Mientras tengamos presentes las voces de poetas. Gracias a la vida de Violeta Parra y la voz de Mercedes Sosa versionando Solo le pido a Dios. Mi querida luna, lunera, cascabelera. Muchísimas gracias. Después Pilar del Rey. Y después Manuel. Creo que ya por aquí. Eugenio. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues no uso el micrófono. Un poema muy cortito que se titula Lo que existe y el hombre. Bueno, aquí hombre se refiere a la mujer también, como ser humano. Este poema lo escribió una mujer que se llama María Ángeles Vázquez. Está cansada la noche de ser tan negra. A ver, empieza. Está cansada la noche de ser tan negra. Está cansada la hora de asesinarse 60 veces. Está cansada la revolución de ser aniquilada. Está cansada la poesía de no ser arma. Está cansado el recuerdo de ser vagabundo y el sonido de explotar el universo plural errante cuando el amor no es de dos. Solo el hombre ilumina la noche, resucita la hora, lucha en la revolución, carga de fuego la poesía. Solamente el hombre no está cansado de soñar. Pilar, también vente para acá y te sientas aquí. Y
Buenas noches. El poema que voy a leeros se titula Piensa en mí y dice así: cuando el frío que te quema la piel y no tengas un corazón que te abrigue, piensa en mí. Cuando el miedo te muerda el alma y no tengas unos brazos que lo espanten, piensa en mí. Si el silencio te corta el aliento y no tienes unos versos que lo rompan, piensa en mí. Cuando la soledad te arrebate la vida y no tengas un recuerdo que la mate, piensa en mí. Sabes bien que yo nunca dejé de quererte, que mi vida no es nada sin ti, que muero esperando, que vivo soñando, que pienses en mí. Después, Rafael San. Si te quieres venir aquí, tengo un asiento para que esté cerquita. ¿Quieres? Sí, adelantamos unos segundos. Pilar, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros vamos a grano. Quiero seguir viviendo. Hoy me siento de ti tan vacía, mi alma está hueca de tus versos. Me siento lluvia que golpea la nada y en mis entrañas golpean tus desprecios. Escucho gemidos saliendo de mi interior. Me siento molino como aspas al girar, que va dando vueltas según viene el viento. Hoy me siento camino que se inunda al pasar. Adentrarse en el territorio sagrado del alma, golpeando en el silencio de los desprecios, ese dolor tan fuerte como es la indiferencia. Prefiero me fustiguen a este dolor que siento. Vivir es risa, es dolor, es llanto, es amar, sentirse bien, sentirse mal, sentirse vivo. Yo quiero sentir la vida, aunque sea sufriendo. Morir es pasar al infinito de la nada. Con estas sílabas de palabras en versos, mi corazón se desfoga de tanto anhelo de este planeta, tierra llamado mundo, con sus faltas y virtudes, quiero seguir viviendo. Rafael San. Andrea, vente para acá y adelantamos un poquito. Tengo un asiento aquí. Y... Buenas tardes, noches a todos. Mi enhorabuena al autor del libro y vamos, desearle muchos éxitos y que esta primera edición sigan pronto otras. Y eso será buena señal. Yo os voy a leer mi tema titulado El metal más duro y se lo dedico a los que seáis abuelos presentes en esta sala. El metal más duro. Querido abuelo, hoy yo te pido que me relates cosas fantásticas. ¿Quién al cerezo cubre de flores y adorna el lirio con ricas galas? La providencia sabia, hijo mío, que en primavera los acicala y los ensalza con su hermosura cuando los viste con ropas mágicas. Ayer me hablaste de los metales y al presentarme su extensa gama los dividías en duros, blandos y alguno líquido, como el agua.
Dime, abuelito, ¿y cuál de todos es el más duro? Abuelo, habla. Y el dulce abuelo, ya somnoliento, dijo a su nieto con voz pausada: pues lo más duro que yo conozco no es el diamante, ni la amalgama más apreciada por su dureza, ni es una roca grande y compacta, sino algo insólito, algo increíble. Es una víscera muy necesaria que marca el pulso dentro del pecho de quienes tienen ojos sin lágrimas y labios secos, en los que nunca una sonrisa se vio pintada y que en el colmo de su soberbia jamás dijeron perdón ni gracias. Olé. Claudio, después tú. Estás invitado, ¿no? Otro día. No, una cosita pequeña. Que te oigan tu voz, hombre. Claro. ¿Otra vez con la abuela? Sí. Porque no quieres que se alargue. Andrea. Bueno, esto es de Manuel Benítez Carrasco, La soledad del amor desprendido. Mira si soy desprendido, que ayer, al pasar el puente, tiré tu cariño al río. Y tú sabes muy bien por qué tiré tu cariño al río. Porque era mala cizaña, quitando savia mi trigo. Y tiré todo tu amor, porque era una mancha amarga. Que llamar, y era agonía en mi voz. Tú fuiste flor de verano, sol de un beso, luz de un día. Yo te acunaba en mi mano, y en mi mano te acunaba. Y tú, por pagarme, herías la mano que te cuidaba. Pero al hacerlo, olvidabas, tal vez por ingenuidad, que te di mis sentimientos no por tus merecimientos, sino por mi voluntad. Porque yo no puse en compra-venta mi corazón encendido. Y has de tener muy en cuenta que mi cariño no fue ni comprado ni vendido, sino que lo regalé. Porque yo soy desprendido. Por eso te di mi rosa sin habérmela pedido. Porque yo soy desprendido. Y doy las cosas sin habérselas merecido. Por eso te di mi vela, te di el vino de mi jarro, las llaves de mi cancela y el látigo de mi carro. Ya ves si soy desprendido. Que ayer al pasar el puente, tira tu cariño al río. No, tú nos cantas una cosita corta. Marisel, después tú, una cosita corta. Prepárate, que no pierdas tiempo. A sugerencia de mi amigo, casi hermano Tino, el abuelo. Hay muchos abuelos aquí. Madre, quiero que me digas por qué está triste el abuelo. Madre, quiero que me digas por qué está triste el abuelo, que ya no juega conmigo ni me lleva de paseo, que ya no juega conmigo ni me lleva de paseo. Ya no me cuenta historias, y eso cuento que dan miedo. Ya no me cuenta historias, y eso cuento que dan miedo. Ya no me tapa de noche ni reza conmigo luego. Ya no me tapa de noche ni reza conmigo luego. Abuelo, no llores más, porque miras hacia el cielo
se fue a buscar una estrella que le pedí para jugar. Coge tu gafa y tu silla y yo te presto un tebeo. Coge tu gafa y tu silla y yo te presto un tebeo. Y siéntame en tu rodilla, ya verás lo bien que leo. Y siéntame en tu rodilla, ya verás lo bien que leo. Yo no quiero verte triste, anda y llévame a la escuela. Yo no quiero verte triste, anda y llévame a la escuela. Con el duro que me diste te invito a lo que tú quieras. Con el duro que me diste te invito a lo que tú quieras. Abuelo, no llores más, porque miras hacia el cielo, la abuela pronto vendrá. Se fue a buscar una estrella que le pedí para jugar. Abuelo, no llores más, porque miras hacia el cielo, la abuela pronto vendrá. Se fue a buscar una estrella que le pedí para jugar. ¡Bravo! Muchas gracias. Silvia Ramos está en la sala. Vamos, Marisel, vamos. Silvia Ramos, ¿no está? Bien. Voy a tomar un mediterráneo de hamburguesas. Quizá porque en mi niñez
Clementa, ¿nos dices algo cortito? Y ya terminamos contigo, pasamos a presentar a nuestro invitado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Felicidades a las personas que presentan. Me da gusto. La tecnología. Arco inmenso. Arco inmenso en el cielo, que de color vistes mis ojos, donde vuelan los antojos en paralelos sueños. Son fluidos y poderosos. En el renacer de aromas, en el florecer de anhelos, en las flechas de Cupido de tu color prisionero, el que te va envolviendo y te recoge del suelo. Son 7 los días vestidos de color, son 7 las notas de la armonía del sol, son 7 los suspiros cuando morimos de amor. Muy buenas tardes. Tienes a tu lado a un cantante magnífico, pero me está diciendo que no. Bueno, gracias. Una invitación. Casa Regional Mesa de Burgos en Madrid. La Junta Directiva tiene el honor de invitarle al espectáculo de música, canciones, poesía y monólogo a cargo de Soledad Martínez y José Luis Pardo. Tendrá lugar en el Salón de Conferencias El Cid, calle Augusto Figueroa, 3 Tercero, Madrid, el próximo 12 de marzo, a las 7 de la tarde. Se ofrecerá un vino al finalizar el acto. Están todos invitados, hay tarjetas en la entrada. Bien, y para presentar a nuestro invitado, yo quiero antes dedicarle un poema que en una comida hablamos y se lo prometí traer. Es un poema mío a la Guardia Civil, a la Guardia Civil y a la Virgen del Pilar. La ciudad de Zaragoza tiene una joya mañica. Sobre un pilar milagroso, una virgen pequeñica lleva en los brazos un niño. Se llama la Pilarica. Su cabeza coronada de perlas y de diamantes, sus ojos llenos de amor en su mirada radiante y su corazón henchido de emoción perseverante. Virgen que le diste a España tu nombre y tu pedestal, Virgen que en el mundo entero nunca existirá otra igual, protege siempre a tu pueblo, que sea la paz su ideal. De radiantes corazones, de valientes corazones, eres patrona y señora. De lealtades absolutas, eres llama portadora. Y de hermosos caballeros, eres tú la embajadora. Milagro vivo de España, tu amada Guardia Civil te pide que los protejas, que no los dejes sufrir, pues por su España, señora, siempre han sabido morir. Nació en Villanueva de la Fuente, Ciudad Real. En 1976 se ingresó en la Academia de la Guardia Civil de Úbeda, Jaén. Ha recibido premios y condecoraciones, 17 cruces tiene, de ellas voy a mencionar 3 que considero importantes, todas son, pero Cruz, Placa y Encomienda de la Real Hermandad de San Hermenegildo, Cruz de Oficial al Mérito Civil, Cruz de Oro de la Agrupación Narváez de la Guardia Civil, 17 cruces. Caballero Comendador de Número de la Imperial
Orden Hispánica de Carlos V, caballero de la Militar Orden Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, miembro de la Real Hermandad de San Fernando, miembro de honor de la Sociedad Heráldica Española. Ha realizado estudios de posgrado en Criminología en la Universidad de Castilla-La Mancha y un curso de especialización de Criminología Psicosocial en la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado 2 trabajos de campo, uno en la investigación de la violencia en el ámbito familiar, titulado La otra cara de la violencia, y el otro dentro de la pareja, titulado Violencia en la pareja. Participó en el primer Congreso de Poesía Internacional celebrado en San Lorenzo del Escorial en el año 2012 y es miembro de CEDRO, la Asociación de Autores y Editores de Revistas, Periódicos y Partituras. La edición especial del Llanto de las Amapolas, poemario que hoy se presenta aquí, es su 4º libro publicado, pero como ha confesado, lleva escribiendo desde que tiene uso de razón, siendo la poesía su medio de expresión. Con su obra intenta reflejar la sociedad, la realidad social, hacer ver y concienciar tanto a las personas físicas como a las entidades y poderes públicos del problema real que existe. Y este interés por los problemas sociales surge de la empatía, la sensibilidad y la visión de las injusticias que existen en la vida, porque en su poesía prima el sentimiento y la sensibilidad de percibir el mundo que nos rodea. En 2013 publicó la primera versión del Llanto de las Amapolas. En 2018 publicó su libro Libres sin libertad, que narra en forma de verso y a través de la hipocresía y la sensibilidad de una niña que observa lo que sucede y se lo cuenta a la luna, la historia de una familia cualquiera que sufre altibajos debido a la crisis económica que azota el país. Y con esta nueva edición del Llanto de las Amapolas ha querido plasmar las nuevas formas de violencia de género que poco a poco están apareciendo en la sociedad y busca que la libertad y la igualdad dejen de ser un sueño para convertirse en realidad. Y ahora vamos a escuchar a nuestro querido amigo Vicente Alcaraz, doctor en Ciencias Económicas y premio Fulgense de... Bueno, ¿de qué se trata ese premio? Que nos va a hablar también, nos va a decir unas palabras sobre nuestro querido Antonio Villar. Bueno, Antonio y yo nos conocimos en una cena y bueno, la verdad es que daba la sensación que nos habíamos conocido desde hacía muchos años, ¿no? Hay algo muy importante que analizar que se está perdiendo en la sociedad. Independientemente de que hemos perdido muchos valores y que lógicamente hay que recuperarlos, en muchísimas ocasiones hay determinadas personas, ciudadanos, que siempre han sido, por sus características, personas duras y fuertes. ¿Qué ocurre? Que tan solo entendiendo el arte se ha conseguido desembrutecer. Yo también me encuentro desembrutecido en el mundo del arte. Y este es uno de los hechos que le ha ocurrido a Antonio. Yo creo que este entendimiento que nosotros hemos formulado se debe a la falta de educación, de formación y de cultura que está atravesando nuestro país desde hace mucho tiempo. Y nada más, simplemente decirles que he leído el libro y que realmente es una joya. Tener una joya en casa siempre le da mucho valor más a la casa y sobre todo si es del mundo del arte. Y nada más.
vamos a darle un aplauso al autor de El llanto de las amapolas. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a esta casa que, como mandaba o he mandado por WhatsApp a mucha gente que conozco en Asturias, le decía que presentaba el libro en un rincón de Asturias, otro de Asturias en Madrid. Gracias al presidente adjunto por la asistencia, como no a la gran poeta Soledad y coordinadora de estas actividades, y a mi amigo Vicente, que ha venido expresamente desde Valencia para acompañarnos aquí. Desde Alicante. Ah, bueno, la Comunidad de Valencia. Ha venido desde Alicante, expresamente para estar aquí. Dar las gracias a todos, mi amigo, yo le llamo el gran coronel, Maldo, Lorenzo, y allá al fondo hay dos que lo echaba de menos, digo, ya se lo ponían, que Castro y gente que conoces, que conoces hace muchos años y parece ser que cuando lo ves se anima a... Sí, Castro y Muro. También ha habido gente del Escorial, Maripaz, San Pedro también, y José María, que se acaba de ir, el que decía que cómo publica un libro y tal. Pues la verdad hay que tener, tal como está la situación actual, te lo tienes que pensar, pero yo creo, y si me equivoco, bueno, si me equivoco, yo digo lo que siento, cuando tienes algo que piensas que debes transmitirlo a los demás, porque es un sentimiento que quieres denunciar o transmitir algo que sea positivo para los demás, pues te lanzas. Si no estás convencido de ti mismo, pues no lo haces. Pues si tú crees que merece la pena, y a veces das con editores, como el que te conté, que le pagas una autoedición y luego después otras liquidaciones, y te gastas este último, digo, bueno, que sé yo, todo. Lo único que no ponen los libros en la venta de las librerías, y si no los repartes cuando vayas así, si no los vendes, o aunque sea un precio mínimo para poder hacer otro, no puedes hacerlo. Pero es que mi experiencia ha sido tan mala con un editor que publiqué porque su amigo, después de hablar, mi amigo es el hermano suyo y tal, y al final digo, bueno, o sigues, pero hay algo interior que te dice, tienes que seguir, tienes que hacerlo, y no sé por qué. Hoy tenemos una comida, hemos tenido una comida con un amigo Castro, un grupo de amigos, y me vine antes del tiempo para estar aquí, y se lo dije, yo digo, ¿qué necesidad tengo yo ya con estos años de lanzarme de ir por para otra vez? Y la verdad es que yo pienso, digo, tengo que hacerlo, hay algo que me dice que tengo que hacerlo. El llanto de las amapolas, cuando empecé a escribirlo, empecé a escribir lo que era la violencia en general, pero dentro de lo que es nuestro entorno. Pero vi que se quedaba un poco como la mesa que cuando te apoyas se mueve. Y más temas porque hay mucha violencia. No solamente lo que vemos aquí, no estamos informados de la verdadera violencia que hay. Por ejemplo, en estos países como de África, de Asia, Latinoamérica, y escribí otra parte titulada en cualquier parte del mundo. Pero después vi que tampoco es suficiente con eso. Hay otra violencia que no se palpa, no se ve, pero que existe, y hay otra parte titulada Detrás de la sonrisa. Y después, que ha sido el trocito que ha leído Mayra, hay otra parte titulada Esperanza. Es decir, esto se tiene que acabar, entre todos tenemos que hallar el punto común de la convivencia. Entonces, este libro, que es pequeño, es un poemario, tiene 4 partes que están bien diferenciadas. Tiene el llanto de las amapolas, es el título genérico del libro. Las pinturas que tiene son inéditas, además hechas por una pintora asturiana, Natividad Torres, y cada parte tiene
su título con su portada también. Es decir, tiene cinco pinturas originales de Natividad Torres. Asturias, pues la verdad, yo no conocía Asturias. Y hace unos años, en 2013, cuando ascendí a comandante, fui destinado a la comandancia de Oviedo. Le tomé tal cariño que me alegré, le di gracias a Dios de haber ido a Asturias, de haber conocido Asturias. Y suelo ir con frecuencia, pero ya no voy solamente por decir, veo el Prado, me doy un paseo al lado de la playa o me voy a la montaña, sino por los asturianos, por las personas. Es decir, yo creo que un país, una zona, es muy maravillosa, muy bonita, pero si la gente que vive en ella no te apoya o no tiene ese algo que te atrae, el paisaje deja de ser bonito. Eso es lo que yo pienso. Como ha dicho Soledad, hizo un trabajo de campo titulado La otra cara de la violencia. Y la violencia hay mucha más violencia de lo que verdaderamente sabemos. Nos manifestamos o se manifiestan en casos, pero hay otros muchos casos que la gente se calla. Y la poesía tiene que tener alas. La poesía no se puede limitar a un muro donde no pase, a una alambrada o a un mojón. Hay países donde por el mero hecho de nacer una niña, la matan, o su madre la priva de darle la leche materna, de darle el pecho, porque tiene que dar luego, cuando se hace mayor, una dote, con que se vaya a casar, tiene que hacer otras cosas, y eso se silencia. Y dentro de España mismo, siempre sabemos que un grupo social ha abusado de muchos niños, pero los casos más aberrantes que yo he conocido han sido dentro del seno familiar. Hay niños y niñas que abusan, incluso padres, abuelos, tíos, casos que cuando los he visto se te ha puesto hasta la cara de gallina y te ha empujado a escribir, quieras o no quieras, denunciar ese hecho. Cuento, mira, por ejemplo, un caso que me contaron, porque yo desde el 95 he estado mandando unidades territoriales bastante amplias, entonces tenía una visión global, porque las demás unidades me daban información, me llamaban. Un día me llamó un sargento, mi teniente, era teniente. Una chica, no estaba bien de sus facultades, había dado a luz, había tenido una niña o un niño en Toledo. Y bueno, vamos a intentar de ver o saber con quién se juntaban, si salía al parque, con quién iba. Y no salía con nadie. Digo, vamos a hablar con la madre. Ponte de paisano, como estamos ahora sin uniforme. Nosotros decimos, vamos de paisano, es decir, que no llevamos ninguna vestimenta que nos identifique como guardia. Le preguntamos, se quedó, ¿no? ¿Con quién sale? No. Bueno, ya, bueno, tendrá que saber algo. ¿Sabéis quién era? Pues era el padre que estaba fuera, pues, trabajaba fuera, de pastor o de agricultor, lo que fuera, y venía toda la semana. Pero es que la madre lo sabía, ya me explicó, ya llegando, no, se queda el último para acostarse, pero se va a la habitación de la niña y luego vuelve y tal. Ahí no se manifestó nadie, ahí no hubo ninguna manifestación, ahí no se manifestó nadie. El caso cuando dicen, han muerto pocas mujeres comparado con otras enfermedades y tal, pero cuando ves una persona que la han matado, que está muerta, pues te llena, como un caso, dice, yo por suerte no he visto muchas, pero sí he visto todos cuatro. He visto todos cuatro por la zona de Recorial, donde vive, pero en Villalba. Villalba es una población muy grande. Me llamaron una vez del Interpol, llamaron a mí, a Villalba, y me llamó mi capitán, que dicen que hay una mujer muerta en tal piso, estaba cerrado, hablamos con el juez,
Cortamos la puerta porque la gendarmería o los gendarmes habían cogido a uno, se veía que estaba, se ve que el hombre se había, si no arrepentido, estaba nervioso y le confesó que había matado a su mujer, que estaba que mirarlo. Miramos, nos encontramos y estaba debajo de la cama, ¿de acuerdo? Escribí incluso un poema que nadie sabe porque la poesía muchas veces tiene nombre y apellido, lo sabe. Nadie sabe por qué, pero la poesía todas tienen nombre y apellido. Entonces, cuando ves estas cosas que he visto, digo, que manifestaciones, o tiene que tener una víctima, hombre o mujer, pertenecer a un grupo concreto, a una ideología, a una raza, a una economía. Porque yo he conocido muchos casos, pero allí no me ha preguntado nadie. Nadie. Y quería decir eso, que cuando te metes dentro, cuando lo vives, yo este poema, si no hubiese sido guardia civil, no hubiera tantos casos, seguro estoy que no lo hubiera escrito. María mucho lo que nos informan, que no nos informa de nada, lo que sabemos a través de la prensa, lo que sabemos a través del comentario del bar, lo que sabemos por la radio, lo que leemos, que el problema que realmente existe. Hay poco que no tenía que haber nada, no tenía que haber nada. Si, con vuestro permiso, voy a leer unos poemas y... Voy a leer unos poemas que algunos nunca los he leído o los he recitado, porque siempre eliges los mejores, que te parece que son los mejores, que a lo mejor no son los mejores, pues si te gustan a ti, pues es lo que verdaderamente pone. A ver si lo encuentro ahora, si no, lo tenemos del libro. No, pero lo saqué aquí. Saqué 3 con letras grandes porque yo soy muy despistado y me dejo la gafa. Por eso ahí estaba de menos a Castro. Porque cuando me falta la gafa digo, Castro, dame la gafa. No, pero esta la puedo leer y me la he traído. Pero aparte de eso tengo aquí un folio con unas letras que... Este poema se titula Alas de mariposa. Este sí lo he leído en alguna ocasión. Feliz, ríe y juega por la pálida campiña, con un vestido blanco de lunares rojos, un ángel llamado niña, de pelo largo y de atezados ojos. Corre veloz, intentando imitar al viento, y jugando al escondite entre rosa y rosa, sueña con tener alas de mariposa. Cuando se marcha el día, persigue a la mariposa más bella, esperando que le salgan alas para subir al cielo con ella. Una tarde en la floresta, cauteloso acechaba un hombre ruin con intenciones libidinosas. ¡Pobre niña!, gritaron las mariposas, mientras la dulce criatura lloraba. No bastó el llanto suplicante de la niña, ni siquiera el lamento de horror despavorido. Tuvieron que romper el largo y limpio vestido y verter su sangre en la campiña. Desde aquel día no vuelan las mariposas. Los peces del estanque dejaron de nadar. Ruiseñores y jilgueros se negaron a cantar. Se despojaron de sus pétalos las rosas. Y una estrella en el cielo dejó de brillar. En el poblado llora desconsolada una mujer. Quitaron las alas a su dulce mariposa y la esperanza de verla en libertad crecer. Este no lo he leído nunca. Bueno, no lo he leído nunca, lo he leído muchas veces, pero me refiero a las presentaciones, como siempre selecciono lo más corto, y esto un poco más largo. Se titula Remordimiento, esto es por la parte de aquí, los otros somos más. Dice, hace tiempo oí en la tertulia del bar
que el hombre al que amabas, por celos te humillaba y te pegaba. Al oírlo callé, y como si no te conociera, no dije nada. Y aunque sentí dolor y pena, aún sabiendo que eres honesta y buena, en silencio quedé como si nada oyera. Un borracho, entre copa y copa, balbuceaba, bien dada la paliza por ser tarramero infiel. Yo, que por dentro lloraba y me estallaba la hiel, continué quieto y como si nada sintiera, callaba. Ayer, por nuestro parque, te vi pasar, demacrada, con ojera, expresión triste y desdeñados pelos. No mirabas a nadie. Estabas avergonzada, o quizás, por no despertar en tu verdugo la furia encarnizada de los celos. Yo que prometí serte leal y defenderte, aunque al verte lloré, para que no dijera, miré para otro lado y simulé no verte. Ay, amiga, si supieras que aún te adoro, y aunque callo, con saber que sufres, fingiendo una sonrisa, por dentro lloro. Oí sonar las campanas, con son triste y lento, aquellas que un día nos debían de encuentro, cuando juramos ser amigos eternamente, y sentí al oírlas tanto dolor y tan adentro, que aún sabiendo que pronunciaban muerte, no me atreví a preguntar quién había muerto. Tú te has ido. Yo me culpo y sueño despierto con aquel ángel de bellas alas y cutis de cielo, que la mano fratricida frenó su vuelo. Quedé impasible y quieto, mas nadie sabe que aunque me lata el corazón, estoy muerto, amiga. Me duele el alma del remordimiento por dejar tu defensa en mi peor momento, porque un soplo de aliento hubiese bastado para irte, sin importarte la crítica de la gente, y te hubiese librado de la muerte. Este es de los proyectos que hago Flor de Otoño y yo creo que lo dejamos por eso. Pues dos más y hace unos años leí una noticia de una niña que había casado con uno que tenía 14 años y tal, una niña de 14 años y la verdad fue el impacto tan grande que mientras la familia esperaba que se consumiera el acto matrimonial, el tío, como no podía conseguir lo que era una niña, sacó una navaja para intentar hacer la vagina más grande, incluso la niña murió desangrada. Entonces, aquí no lo dice eso, pero eso fue lo que me impulsó a escribir Flor de Otoño. 14 años no cumplidos, apenas sus pétalos cuajados, con la menstruación primera, sin ver el sol de la primavera, su frágil cáliz le han robado. Con un anciano la han casado, que sobrepasa a los 80, mas la familia está contenta por la dote que han cobrado. Jugando con muñecas de paja, ella se siente una muñeca rota, esclava del senil que la explota bajo el falso fulgor de la laja. Hay bullicio de gente en la plaza y un hoyo excavado en el centro con un montón de piedras al lado, porque a una niña han castigado a morir lapidada. Tan grave y cruel es el delito para condenarle a tal castigo. Al momento respondió un vetusto. Le dio un beso a un joven amigo, estando por ley casada conmigo. Flor de Otoño, que en la umbría, entre el humo gris de la hoguera, naciste bella, pero con tono triste, porque en el jardín que floreciste, el injusto implantó sombría
sin dejarte ver la primavera. Sí, y ya voy a leer uno. No sé si estará ahí. Y luego, como yo, Mayra, pues hay una ventana de luz y te oye, esto debe terminarse, claro que sí, y como he dicho antes, escribo un montón de cosas que no me importan, esas niñas que mutilan, esas niñas que venden, esas niñas que... Pero claro, yo tengo ese concepto de lo que es la poesía, lo que es el sentimiento. El sentimiento, la poesía, no puede limitarse a decir de los Pirineos a Ceuta y Melilla. No. La poesía, como he dicho antes, tiene alas y debe ser universal y debe... El dolor de una persona, hombre, mujer, quien sea, se debe sentir, aunque sea en el lugar más recóndito del mundo. Y con este poema, si queréis, terminamos, lo tomamos. Este se titula El sueño. ¡Qué extraño! El término feminismo está en desuso. Santo diccionario, que a la palabra machismo borraste toda acepción, bendición. La deseada igualdad ha florecido. La libertad vuela de flor en flor. No hay ellas ni ellos en el trabajo. No hay ellos ni ellas en el amor. La arboleda del respeto ha florecido y se secó la selva del rencor. Maldición. El machismo sigue matando. El feminismo sigue luchando en pro de la igualdad. Ha sido tan solo un sueño del deseo del corazón. Persiste la desigualdad. ¡Qué decepción! Quiero volver a soñar, mas pienso al soñar despierto que si unamos los latidos de todos los corazones, un día al despertar veremos que no es un sueño ver volar de flor en flor a la insigne libertad. Ver que en la ilusión floreció la realidad. Muchas gracias a todos. Pues Antonio, ha sido un honor tenerte aquí y también a Vicente, por supuesto, viajando desde Alicante para decir unas palabritas que como tú acostumbras a tus conferencias tan extensas, nos ha sabido a poco. Y sí, nos has emocionado y bueno, como es un libro... Es un libro bonito y triste a la vez. Es para leerlo, porque cuenta historias pues, sangrantes. Quien quiera tenerlo con la firma del autor, en la puerta está Mayla y podéis comprarlo. Son 10 euros. Y aquí está él, por si alguien quiere que se lo firme. Nos despedimos hasta el próximo mes, 24, cuarto martes, 24 de marzo. Y vamos a tener pues algo muy similar, y tienes que estar aquí para leer algún poema de esos tan hondos y tan... El otro libro que te dije, ¿te acuerdas? Sí, pues vamos a tener, lo digo para los poetas que quieran, que vienen, que asisten, que tengan el tema. El tema va a ser el 10º Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer, el día 24 de marzo. El tema será huérfanos por feminicidio, o sobre la igualdad y los derechos de la mujer y la infancia. Cualquiera que quiera uno de estos temas escribir sobre él o que tenga algún poema, todos los que asistan van a intervenir y se les va a dar un diploma del 10º Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer, a todos los que colaboren en el micrófono con un poema. Pues hasta ese día, gracias a todos por estar aquí,
y ha sido, como he dicho antes, un honor tenerte. Puedes volver otro día. Lamento que el tiempo ha sido escaso y que se nos ha ido pues un número de amigos que no podían esperar a más tarde. Creo que voy a cambiar el orden. Creo que vamos a presentar el libro al principio y la poesía a continuación. Creo que lo voy a hacer así. Así que, si quieres otro día, te emplazo para... Ya queda poco de curso, pocos meses de curso. Pero para el próximo te emplazo para que vengas y nos des una más grande muestra de tu poesía. Gracias a todos.